Buenos días. Compartir con ustedes unas palabras sobre este domingo que estamos viviendo, sobre estas lecturas que escuchamos. Estamos terminando la octava de Pascua, o sea, estos 8 días en que celebramos la Pascua, en que celebramos a Jesús resucitado. Y lo terminamos esta octava con este fin de semana, con este domingo, Domingo de la Misericordia, que también se lo conoce. Y la liturgia nos propone estas lecturas que son verdaderamente muy lindas para rezar, para pensar, para hacer oración y para compartir. Y para comenzar, tenemos que encontrar como la clave de lectura de sobre todo del Evangelio que escuchamos, este Evangelio de Juan. Esa clave de lectura es la invitación a creer. Bueno, hoy este pasaje famoso, ¿no?, de Tomás que no crea hasta que vea. Pero también para nosotros leer todo el Evangelio de Juan en esta clave de lectura que es una invitación a creer. Y para eso a mí me quedaba resonando un versículo de este Evangelio que es casi al principio, que en cuanto se aparece Jesús, dice el primer día de la semana, estaba atardeciendo, dice que Jesús, estando las puertas cerradas, se aparece. Y lo primero que hace Jesús es saludarnos, con este saludo que ya conocemos, que lo hacemos también en la misa, dice: la paz esté con ustedes. Y la primera reacción de los discípulos, ¿cuál es? Y Jesús les muestra las llagas, digamos, las manos, el costado. Y entonces dice que cuando los discípulos lo vieron, se alegraron. Y ahí ya tenemos el primer dato para hacer nuestra reflexión de este Evangelio. Creer en las promesas que les hace Jesús a sus discípulos. Si hacemos un poquito de memoria en el mismo Evangelio, cuando está la última cena, en este Evangelio de Juan, que se relata la última cena, Jesús les hace una promesa a sus discípulos. Primero les dice que pronto no va a estar con ellos, y ellos se van a entristecer, ellos van a llorar. Pero en un tiempito va a volver a estar con ellos, lo van a ver, y esa tristeza se va a convertir en gozo. Esa promesa que les hace Jesús a sus discípulos se cumple en este momento, en esta resurrección del Señor y en este momento en que se les aparece. Esa tristeza que estaban los discípulos porque estaban adentro, estaban encerrados con las puertas cerradas, se aparece el Señor, les muestra sus llagas, ellos lo reconocen, saben que es Jesús y se llenan de alegría. La primera promesa que cumple el Señor, porque las promesas de Dios siempre se cumplen. En la Biblia tenemos estos ejemplos, pero en nuestra vida también. Muchas veces no como nosotros esperamos, pero se cumplen. Más tiempo, menos tiempo, pero Dios nunca rompe una promesa, nunca rompe una alianza con su pueblo, con sus hijos. Ya desde el Antiguo Testamento, esa promesa que le hizo a Abraham, esa promesa, esa alianza que le hizo al pueblo de Israel, que le hizo a Moisés, para sacarlos de Egipto, llevarlos a una tierra prometida. Y el Señor cumple su promesa. En este caso tenemos este ejemplo y su promesa con todos nosotros, con todos los hijos de Dios, que es esta alianza nueva que conocemos en la última cena, que será cuando se instituye la Eucaristía, cuando Él se entrega en la cruz. Esta alianza y esta promesa que Dios tiene con nosotros, que aún ahora la seguimos celebrando en la misa, lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir cuando Oscar consagre la hostia, cuando consagre el vino, cuando eso se transforme en el cuerpo y la sangre del Señor. Es la alianza nueva y eterna, se dice, ¿no?, que definitiva que Dios tiene con nosotros, con su pueblo. Entonces Dios siempre cumple sus promesas y lo cumple porque, además de que Él siempre es fiel,
nosotros, como decíamos al principio, estamos invitados a creer en eso. Y a creer en eso para que Dios también pueda obrar. Porque Dios, si bien podemos darle muchos atributos, decir que es omnipotente, omnipresente, que es todopoderoso y demás, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, Dios no puede hacer mucho, porque Dios respeta nuestra libertad y para algo nos creó, para ser libres. Entonces es la invitación a creer. Así como Tomás, que le costó un poquito creer porque necesitaba ver las llaves del Señor y aún más necesitaba tocar, nosotros a veces también nos pasa esa actitud de Tomás, de este discípulo que es un poquito incrédulo, necesita un poquito más para creer. Pero estamos llamados a creer, a hacer a apostar eso, a arriesgarnos, a ser valientes y creer más allá de lo que podemos experimentar sensiblemente. Así que vamos a pedir en este domingo de la misericordia, este domingo de las nuevas oportunidades que nos da Dios, así como Jesús se presentó una vez y no estaba Tomás y se volvió a presentar para que en ese momento en que estuviera Tomás, que también nosotros, el Señor, por a veces nuestra incredulidad y también por nuestra gana de seguir creyendo, que Jesús resucitado se nos presenta en nuestra vida una y otra vez para nosotros poder seguir creyendo, y creyendo en Él, como dice el Evangelio, tengamos vida.